Nuestra promesa es atender rápidamente a nuestros pacientes. Atendemos al 80% de nuestros pacientes adultos de urgencia en menos de 30 minutos, desde su ingreso hasta la atención médica en el box. Para esto, hemos mejorado y ajustado los procesos, personal e infraestructura. Gracias al crecimiento constante de estos últimos 2 años, hemos sumado nuevas salas de espera, nuevas tecnologías para aportar el servicio, lo que nos permite tratar todo tipo de patologías y emergencias. En Clínica Los Carreras, fieles a nuestra misión de brindar un servicio de atención accesible, confiable y cálido, hemos aumentado en nuestra urgencia tanto el personal como los box de atención, a 20 box de atención rápida, 15 unidades de observación, 1 unidad de cirugía menor y curaciones y 2 box de reanimación, para brindarles a ustedes un mejor servicio. Comienza Tu Voz Local aquí en Quinta Visión Televisión. Bueno, siempre esperamos que ustedes estén en esta cita habitual de lunes a viernes a las 19:30 horas, edición estreno, como, ¿por qué no?, en alguna de las retransmisiones de nuestro programa o si usted reproduce nuestros contenidos en las redes sociales. Claro, porque es de la única manera que esto tiene sentido, porque de lo contrario sería una reunión, ya a esta altura, después de tantos capítulos hechos en conjunto, una reunión entre amigos, y además por la temática que vamos a abordar hoy día, creo que eso mismo lo hace tan importante para que usted esté con nosotros y pueda, a propósito de lo mismo, amplificar la información, los tips, el conocimiento y la reflexión que vamos a comenzar a hacer dentro de nada, tras el saludo formal, como siempre, de cómo mejorar la salud mental en el trabajo. Yo quisiera intervenir muchísimo, contar mi vida laboral, pero la verdad es que hoy día voy a hacer algo distinto a todo lo que he hecho, quizá en todos los programas. Voy a ser un simple y mero conductor o enlazador de principio y fin, y los voy a dejar conversando a ustedes. Yo creo que se va a ganar muchísimo, de verdad, y voy a aguantarme de poder dar alguna opinión. Cuestión que va a ser difícil, no va a ser fácil. Eleazar Seguel, director ejecutivo de la Fundación Generación. Eleazar, qué gusto es verte. Hola Carlos, bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá nuevamente. Y lo mismo para Pablo Serpa, psicólogo clínico. Pablo, oye, perdón, me adelanto, discúlpenme, 100% en un examen para un máster en la Universidad de Santa María, que ya dice bastante, ¿no es cierto? Así que felicitaciones, querido amigo, por lo hecho en esta jornada. Muchas gracias, Carlos, por el reconocimiento. Fue difícil para un psicólogo estar ahí entre puros sanzanos, puros matemática y números, pero pudimos sacarlo adelante. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, eso da cuenta del perfil de protagonistas que tenemos acá en el programa. Un saludo a Rodrigo Jofré, director ejecutivo de la Fundación Bien. Rodrigo, una vez más nos vemos aquí, bueno, nos vemos habitualmente, pero aquí a través de Tu Voz Local. Muchas gracias, Carlos, por esta nueva oportunidad. Saludar también a Eleazar y a Pablo, felicitarlo en particular por el tremendo logro que ha tenido en su proyecto personal y profesional. Y bueno, siempre feliz de estar acá en Quinta Visión colaborándoles con nuestra perspectiva como fundación. Bueno, y esa debe ser un poco la esencia del ser humano, alegrarse por los logros del otro, entristecerse finalmente por las desgracias que puedan vivir y ver la manera de cómo colaborar, cómo apoyar y celebrar, como lo estamos haciendo hoy día a propósito de este éxito que ha obtenido recientemente Pablo. Vamos, hay como siempre datos, estadísticas, voy a dejar la conversación abierta, por favor, no tengan inconveniente, no les voy a dar yo el paso, así que ustedes conversen como que estuvieran ahí en una mesa redonda, ¿no es verdad?
para interrumpir menos yo. Hay datos, 67% de los trabajadores enfrentan enfermedades de salud mental en nuestro país, lo que ya es un dato muy preocupante, pero más allá de preocuparnos hay que ocuparse en buscar soluciones a esto. ¿Qué más? Bueno, yo de verdad que creo que los voy a aburrir con las cifras, los voy a dejar hasta allí porque quiero que ustedes conversen. Eleazar, inicia tú esto y luego Pablo, Rodrigo, y vayan ustedes. Bueno, sí, es una conversación difícil porque siempre todos los problemas de la salud mental, del ser, del interior del ser, ¿cierto? No solo podríamos reducirlo al aspecto laboral. Pandemia nos afectó, hay muchos factores que gatillan toda nuestra emocionalidad, todo nuestro interior. Entonces, es un problema real de nosotros como sociedad. Entonces, como tú bien decías, en vez de preocuparse por el problema, cómo ocuparse en las soluciones. Y, wow, es como, de verdad que nos invita a un tema difícil si es que aquí quisiéramos resolverlo, ¿cierto? Y creo que no lo vamos a hacer. Pero, pero sí como tal vez pensar, reflexionar en torno a esto y a veces generar una conciencia de que es un hecho. Generar cultura referente a la temática también, porque también hay hartas mentiras levantadas, desconocimientos, que hace que no se aborde muchas veces también las temáticas. Y quisiera decir eso para comenzar como anzuelo y dejar a mis compañeros acá que puedan también seguir opinando. Pablo, sigo en el voto de silencio yo aquí, al menos por esta Sí. jornada. Eh, Mira, el dato que diste tú tiene que, si mal no me equivoco, es el informe de la suceso con respecto a enfermedades psiquiátricas laborales. Y ahí yo quiero hacer un punto también, porque eh, en ese mismo informe dice que, por ejemplo, hay una variable que es moderadora ahí que tiene que ver con el género. O sea, el 77% de todas las enfermedades que presentan las mujeres, por ejemplo, son enfermedades psiquiátricas laborales. Y hay una diferencia tremenda con los hombres, porque los hombres es un 55%. O sea, de todas las enfermedades profesionales, musculoesqueléticas, todas las que hay, el 55% del hombre es enfermedad profesional, neurosis laboral se llama en las mutualidades. Lo cual son datos muy altos, ambos, pero le pega mucho más duro a las mujeres. Lo que habla de que como sociedad no estamos preocupados y no estamos, tenemos mucho discurso sobre el feminismo, pero en realidad no se ve un efecto concreto en la población. Este dato es del 2022, así que es súper fresco y no creo que haya cambiado mucho. Por lo tanto, eh, una de las cosas que tenemos que tener relativamente clara es que la gente eh, tiene recursos personales y la organización te da recursos también para enfrentar las demandas laborales. Lo que pasa es que estas demandas son excesivas y cada vez más exigentes desde la intelectualidad, o sea, desde el intelecto. Eh, eh, Podemos decir que todo lo que tiene que ver con lo físico, el trabajo eh, estafeta, quizá trabajar en una feria, cada vez van en desmedro de los trabajos que requieren más desempeño intelectual. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros. Y con la irrupción de la inteligencia artificial, todos los trabajos monótonos van a empezar a desaparecer y vamos a tener que invertir más en habilidades sociales, habilidades emocionales, lo que dificulta aún más porque no estamos preparados para eso. Eh, con eso quiero dejar hasta ahí, dejo a Rodrigo para que pueda aportarme. Y bueno, la temática planteada es tremendamente interesante, no es algo nuevo en absoluto. Y yo quisiera detenerme un poco en lo que son los factores de riesgo psicosocial. Hoy día el Estado tiene instrumentos que miden esto. Conocía la famosa encuesta ISTAS 21, que justamente se preocupa de medir los factores de riesgo psicosocial. Y para colocarlo en simple, estos factores en definitiva
se integran a la vida laboral, cómo eran aquellos factores de riesgo que podríamos llamar, por ejemplo, la exposición a químicos, a polvo, a diferentes elementos, ¿no es cierto?, de la industria, y se asimila en buena parte como un factor de riesgo el tema psicosocial. Y se aplica una encuesta a nivel nacional que está a cargo, obviamente, de las mismas mutualidades, ¿no es cierto? Y lo que los resultados arrojan es bastante preocupante, porque en definitiva la exposición a estos factores de riesgo social es muy alta, hay unas tremendas brechas, hay diferentes dimensiones que más adelante, quizás en otra conversación podríamos abordar, pero que nos hacen ver algo que probablemente en el día a día lo descubrimos, quienes trabajamos con las empresas, quienes trabajamos con las organizaciones, que es que hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto?, expuestos a estos factores de riesgo, que finalmente complican, ¿no es cierto?, un buen desempeño laboral, complican también, problematizan una situación familiar y hacen que este desempeño obviamente esté muchas veces matizado por problemáticas que están lejos de lo laboral. Entonces, estamos frente a un problema, yo diría, gravísimo y que, tal como lo decía Pablo, lo decía Eleazar, tiene que ver fundamentalmente con cómo está nuestra salud mental hoy día como chilenos y chilenas. Esa es la verdad. Eleazar, perdona, ¿esto tiene que ver con una actitud personal o hay una gran incidencia del medio ambiente? O sea, bueno, en lo personal pienso que va a depender mucho de definiciones que nosotros tengamos referente a lo que entendemos del ser humano. ¿Cierto? Y ahí uno va a tener un abanico de posibilidades filosóficas referente a cómo interpretamos. Entonces, ¿influye el medio ambiente o no? Va a depender mucho de posturas, pero en lo personal, desde mi rol, ¿cierto? Desde la creencia, hay mucho de cómo el ser humano va a interpretar su realidad, su lugar, su momento, las distintas circunstancias y situaciones. Y en base a eso, hay una responsabilidad de uno, ¿cierto? Pero somos seres frágiles, ¿cierto? Y nosotros tal vez no medimos las implicancias de cómo enfrentamos la vida. Y eso nos daña más o menos. Pero aún así, por muy fuerte que seamos, nos afectan el medio ambiente, lo que está afuera de nosotros. Pero tenemos un gran poder en cómo tomamos, ¿cierto? Nosotros cada circunstancia, cada vida, pero no todos y no siempre estamos en el mismo lugar para poder interpretar, vivir circunstancias donde nos afectan, donde somos dañados, hay toda una química, biología pasando dentro nuestro. Somos seres complejos, somos seres complejos, entonces es difícil, siempre pienso que es muy difícil estos análisis otorgar a un solo factor, ¿cierto? Y de hecho por eso hoy día mismo la ciencia ya siempre habla de todo esto de lo multifactorial constantemente y por eso muchas áreas de competencia profesionales para poder analizar un solo caso. Y es porque está implicado, ¿cierto? Enmarañado muchas de estas cosas. Entonces, hay un factor medioambiental de la sociedad, circunstancial, inclusive una cultura va a tener un supravalor, que es un carruaje que empuja toda nuestra cosmovisión y forma de entender la vida, y ese carruaje va a hacernos interpretar muchas de las cosas que vivimos desde ese punto de vista. O sea, en unas culturas antiguas, el supravalor era el honor, ¿cierto? Y los papás echaban a los hijos de las casas y los deshonraban. Hoy día eso sería impensado. Hoy día sería muy extraño que un papá eche a un hijo de su casa. Porque hoy tenemos otro supravalor que empuja nuestro carruaje. Entonces, ahí tú ves que hoy parece que no es tan fácil. ¿Qué están empujando el carruaje en nuestra vida hoy en día? ¿Lo estamos logrando? ¿No lo estamos logrando? Bueno, ahí eso complejiza aún más, pienso. En el fondo, tal vez no estamos dando muchas soluciones ni respuestas, estamos generando más dudas tal vez en esta conversación, pero creo que es lo bueno de la reflexión.
Pablo, Sí, mira, de acuerdo a tu pregunta, Carlos, según los estudios, los factores externos son los que podrían estar influenciando más en enfermedades mentales laborales. Eh, sí existen estudios que determinan que hay algunas razones como las personas que son demasiado introvertidas son las que se afectan más con respecto a las situaciones que un poco desagradables, o situaciones de edad, sexo, situación social, eh, formación académica, pero la mayoría de los estudios comenta que efectivamente donde hay una gran oportunidad es con poner el foco en estos factores de riesgo que son externos, que la empresa los puede gestionar. Eh, Revisando un poco el tema de de los riesgos psicosociales, hubo una actualización el año pasado y se hizo efectiva el 1 de enero de 2023, en donde el protocolo cambia, se hace esta evaluación cada 2 años y el ISTAS pasa a ser CEAL, que es un cuestionario de ambientes laborales. El cual tiene 88 ítems, 12 dimensiones que mide, mucho más complejo y dice de relación con lo que sucedió en la pandemia. Ahora, eh, siempre va a ser una situación compleja el poder evaluar si una persona tiene una enfermedad mental profesional o no, porque estamos de manos atadas, siendo que la evaluación se hace por medio de una categoría que es el CIE 10, Cuestionario Internacional de Enfermedad, y, y ese, el que ocupamos en Chile, no tiene considerada un concepto que es burnout, que es la enfermedad profesional como tal, así como el sentirse quemado. Por lo tanto, da mucho espacio para que una persona se sienta mal, va a ser evaluada por una mutualidad, por ejemplo, y esa mutualidad podría decir, no, esto es preexistencia, no tiene factor laboral. Si pudiésemos tener una forma de catalogar esta enfermedad como profesional y catalogarla como tal, eh, otro gallo cantaría en el sentido de que las empresas estarían más preocupadas también, porque eso incidiría en el aumento de la cotización en la mutualidad. Quizás esta conversación es demasiado técnica, pero es como para poner un poco el marco de por qué también está entrampado y de alguna forma no hemos avanzado mucho en eso. Eh, Rodrigo. eh, Rodrigo. Sí, bueno, yo coincido con lo que dice Pablo y lo que dice Eleazar en términos de cómo ha ido mutando un poco este tema y cómo se ha ido actualizando, haciéndose cargo de algunas problemáticas que antes no teníamos. Entiéndase, por ejemplo, el caso de la pandemia. Y es tanto así que con esta actualización entraron nuevas dimensiones a ser evaluadas. Y creo que esto es importante para los televidentes. Eh, en el trabajo claramente se presentan muchas veces enfermedades o condiciones o situaciones que hacen que las personas no rindan lo suficiente, tengan problemáticas a la hora de ejecutar una tarea, una labor y se vean expuestas también. Y dentro de las dimensiones que me permito solamente repasar, las dimensiones nuevas que se agregaron están las exigencias emocionales, el esconder las emociones, mira qué curioso, también el sentido del trabajo y la integración dentro de la empresa, la calidad del liderazgo y la claridad del conflicto y del rol. Por lo tanto, acá tenemos, tal como decía en su momento Eleazar, hay un tema que es multifactorial. No es solamente lo que me pasa y lo que me sucede a mí como trabajador, trabajadora, que tengo ciertas preocupaciones, ¿no es cierto?, en mi casa, con mi hijo, con mi hija, con mi familia, sino también cómo se desarrolla y se desenvuelve ese medio ambiente laboral en el cual yo me desempeño día a día. Y muchas veces ese mismo medio ambiente que genera estas situaciones y en palabras del mismo Pablo, podríamos decir que potencialmente me puede llegar a enfermar. Por lo tanto, esta temática es algo que tenemos que trabajar permanentemente, tenemos que estar preocupados de relevarlo, de visualizarlo,
porque obviamente tiene un impacto no solamente en la vida de la sociedad, sino que también tiene un impacto importante, y no es menor decirlo, que tiene un impacto obviamente en la producción de esa organización a la cual pertenece ese trabajador o esa trabajadora. Me veo ya claramente en la obligación de intervenir porque el tiempo se va, primera vez que el tiempo se pasa tan rápido, porque han hablado ustedes fundamentalmente. Pero antes de cerrar, y sí es verdad lo que dice Rodrigo, bueno, también de alguna manera lo dijeron ustedes, amigos, Pablo y Eleazar. No dimos, no hay receta, ¿ah? No la extendimos, ¿ah? Ni Pablo la firmó ni nada. No tenemos respuesta. Lo importante es reflexionar, visibilizar, colocarnos en los zapatos del otro, ¿por qué no? E ir tras la búsqueda precisamente de la resolución de estos conflictos, de los problemas y de la felicidad en definitiva, porque es muy distinto trabajar para vivir que vivir para trabajar. Si le sumamos a ello todas las complicaciones que tiene ello, déjenme hacer una pequeña declaración. Soy un tipo muy feliz, no tengo problemas de salud mental, soy una persona que disfruta su trabajo. También tiene que ver mucho con la actitud, independientemente de las situaciones que los entornos, con todas las vicisitudes que esto tiene, la vida, hay que proponerse también saltar ciertas vallas y barreras que muchas veces se hacen bastante difíciles. Pablo, breve, 30 segundos, ¿querías comentarnos algo de redes sociales? Sí, sí, me pueden acompañar en mis redes sociales, específicamente Instagram, que es @CISERPA. El sí es como psicólogo, PSI Serpa. Eh, eh, m- m- Varias veces estoy publicando cosas que tienen que ver con temas de salud mental, y algunas cosas que estoy leyendo también para poder influir positivamente a aquellos que buscan recursos para tener una mejor salud mental. Qué bueno. Eso es Aprovecho lo la que... instancia. Eleazar, por favor, el sitio web de la Fundación. Es fundaciongeneración.cl. Perfecto. Y en redes sociales me imagino también. Sí, sí, lo mismo, Fundación Generación. Rodrigo. Yo solamente, antes de terminar, quería decir que nosotros tenemos que preocuparnos no solamente de los factores de riesgo, y que la tarea más importante acá es que nos preocupemos de los factores protectores que podemos desarrollar al interior de la empresa, al interior de la organización, y en eso hay una serie de recursos súper importantes que nosotros también como fundación tratamos de desarrollarlo en nuestras consultorías y asesorías, y si nos quieren visitar, estamos en Instagram en Fundación Bien, así de simple, Fundación Bien en Instagram. Así que gracias por permitirnos también promocionar nuestro No, proyecto. no, al contrario. Gracias por haber estado allí una vez más, Eleazar, Pablo y Rodrigo, y nos vemos en una próxima ocasión.